por la mañana. Es un gran placer para mí estar con ustedes, amigos y hermanos, compartiendo el mensaje de la vida, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amados, ¿han pensado ustedes en el gran día final? Ese día del juicio, en el cual Cristo ha prometido regresar y llevarse a su pueblo, a sus escogidos. Pues de eso queremos hablar en esta ocasión. Queremos hablarle de el gran día viene. Ese es el tema de hoy, el gran día viene. ¿Cuántos de ustedes lo están esperando? ¿Cuántos lo estamos esperando? ¿Cuántos estamos preparados para ese gran día? Hay un folleto conocido en la Iglesia del Señor que ha sido escrito, ¿cuántos están preparados para el gran encuentro con Dios? Bueno, está establecido ya en Hebreos 9:27, amigos y hermanos, ya está determinado, inevitable, dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. En base a esta escritura debemos nosotros estar preparados, estar listos para este gran día en el cual se efectuará el día del juicio. Este mensaje en esta ocasión, amados oyentes, es para animarle a usted. Si no está preparado, si no ha hecho nada para prepararse, que lo haga. Hágalo pronto. Decídase, porque es su alma la que está en peligro de perdición. En 2 de Corintios 5:10 nos enseña la Biblia que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Oiga bien, sea bueno o sea malo. No será un juicio o juzgado con abogados, con testigos, etcétera, etcétera, como sucede en nuestro medio ambiente, en este mundo. No habrá defensa con explicaciones y excusas, puras sentencias. Allí, amados oyentes, será puro sentenciar, salvos o perdidos. Una de dos. ¿En cuál quiere estar usted? ¿Entre los salvos o entre los perdidos? Solo será para sentencia. No va a haber en ese momento un juicio como el que nosotros conocemos. Un juicio en donde hay especulación, en el que alguno puede salir libre o puede salir culpable o no. Y lleva esa duda. Y va con la esperanza de salir libre después de ese juicio. No, amados oyentes, el juicio que nosotros esperamos no es así. Será una sentencia directa porque ya Dios sabe quién es cada uno de nosotros. Dios nos conoce perfectamente y Él sabe a dónde pondrá a cada uno de antemano. Porque esa es la decisión que cada uno de nosotros ha tomado en esta vida. No dice tal vez, como la muerte es inevitable, a menos que Cristo venga primero, así el juicio es seguro. Tan seguro como que tenemos que morir físicamente. Dice, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. No podemos cambiar lo que ya está establecido. Es inevitable. Ya dije, a menos que Cristo venga antes, todos vamos a morir físicamente. Por tanto, el juicio también es seguro. En 2 de Pedro 3, versículo 10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos serán destruidos con fuego, con un fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice la Biblia, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán o se levantarán primero. Estas son escrituras hermosas para nosotros que nos hablan de eventos futuros. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 nos dice también la palabra del Señor, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida,
pero los que practicaron el mal para la resurrección de la condenación. Textos que deberíamos de leer todos los días, considerándolos despacio para estar preparados para este gran momento. El gran día viene, ese es el tema que estamos considerando. Con sonido de trompeta viene. El Señor vendrá en llama de fuego también para castigar a los que no le obedecen. Amados oyentes, el juicio será universal. Será en todo el mundo. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Todos deben arrepentirse, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Cristo será el juez. Por tanto, no hay ignorancia para Dios en el mundo. Ya Dios estableció un día en el cual juzgará a todos por Cristo Jesús. Ya está establecido un día. Hay un solo día, amado oyente, de juicio. También allá en Romanos capítulo 2, ahí por el versículo 5 nos dice la Biblia y 6, que por tu corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de la revelación del juicio de Dios. Hay un día establecido por Dios en la Biblia. Hechos 17, versículo 30 y 31 nos enseña por cuanto ha establecido un día en el cual en ese día juzgará al mundo. Cristo será el juez. Nadie escapará en aquel día, amado oyente. Toda la familia humana, ricos, pobres, grandes, pequeños, letrados, analfabetos, todos seremos juzgados en el día final. Todos seremos juzgados individualmente. En 2 de Corintios 5, versículo 10 dice que cada uno sea recompensado por sus hechos. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante que usted preste atención a este mensaje de hoy. El gran día viene. ¿Está usted preparado para ese momento? Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y Mateo 16, versículo 27 dice, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus hechos. Nada será escondido. Sí, mi amado oyente, hermano y amigo, nada será escondido en el día del juicio final. En 1 de Corintios 4, versículo 5, el Señor sacará a la luz las cosas ocultas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 también nos dice la Biblia, yo soy el que escudriña la mente o las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amigos y hermanos, en Mateo 12:36 la Biblia nos enseña que de toda palabra ociosa, es decir, falsa, dañina, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Imagínese, todo descubierto. No habrá nada oculto, solo debe imaginarlo. No puede ocultar absolutamente nada. En esta vida usted puede cometer muchos delitos, muchos errores, muchas faltas, puede engañar a los hijos, puede engañar a su esposa, o la esposa puede engañar al esposo, y hacer muchas cosas a escondidas, y posiblemente nadie se dé cuenta. Pero en el día del juicio final, nada podrá quedar oculto. No solo hechos y palabras, sino también pensamientos, deseos y motivos. Todo será al descubierto. En Mateo capítulo 10, versículo 26, no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. ¿Qué le parece? Mateo 10, 26 nos está enseñando esta gran verdad. Eclesiastés 12, 14. Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo.
Es la palabra de Dios la que nos está hablando, nos está enseñando en esta tarde y nos quiere abrir el corazón, nos quiere abrir nuestra mente y nuestros ojos espiritualmente para que entendamos y conozcamos y estemos preparados porque el gran día viene y debemos estar listos, preparados. En Hebreos 4, versículo 13 también nos enseña la Biblia: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo estoy leyendo la Biblia de la versión internacional y la Dios habla hoy. Son libros que nos enseñan en un lenguaje más claro y más específico del que nosotros podemos entender. Todos serán juzgados por la enseñanza de Cristo. Todos seremos juzgados en base a una verdad que hemos recibido, porque hemos sido enseñados por Cristo y en base a esa enseñanza también seremos juzgados. Es decir, no solamente seremos juzgados por hechos morales y sociales, por una vida que hemos llevado, una vida buena socialmente, sino que también el juicio estará basado en las prácticas religiosas que hemos practicado, que hemos vivido como hijos de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 48, dice la Biblia: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Millones de millones serán decepcionados porque no serán juzgados por enseñanza humana. No seremos juzgados por una enseñanza humana, católica o protestante, testigos o mormones, etcétera, etcétera. Solo aceptar a Jesús como el Salvador, esto no es bíblico. Recibir a Jesús en su corazón tampoco es bíblico. Salvados por la fe sola, tampoco lo es. No podremos pasar la prueba en el día final. En el gran día no podremos pasar esta gran prueba si solamente hemos aceptado a Cristo como Salvador, o simplemente recibirlo en el corazón con una oración falsa, o salvado solamente por creer. No, Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos 16, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los protestantes evangélicos que malinterpretan la Biblia y que no enseñan el bautismo como plan divino de salvación son falsos maestros. No enseñan la verdad y están enseñando el error al pueblo y llevándolo a la condenación. Hechos 2:38 debe ser considerado cuidadosamente como Marcos 16:16, Efesios capítulo 2, versículo 12 y Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Puede leer otros versículos más en el mismo capítulo y se dará cuenta, mi amado oyente, que el bautismo es importante para ser salvo. Nadie puede obtener el perdón de pecados, la salvación, el nuevo nacimiento, la regeneración, el lavamiento, sin el acto del bautismo. El gran día viene y muy pronto viene. La única manera de estar preparado es creer que el gran día puede ser hoy o mañana. No lo sabemos, pero debemos estar preparados, porque para usted y para mí debemos creer que es mañana, pasado mañana, o puede ser hoy mismo, y eso nos hará estar siempre al cuidado, siempre velando. Es lo que nosotros como Iglesia de Cristo entendemos la vigilia. Es todos los días, en todo momento y en todo lugar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, dice: vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, está hablando de la venida repentina de Jesús como ladrón, como un ladrón que no avisa y llega de repente y le sorprende. Así Cristo vendrá sin aviso, nadie sabrá, pero eso sí, todo ojo le verá. Eso enseña Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 5.
todo ojo le verá, nadie ignorará la venida del Señor. Pero el problema es que viene en un momento en que posiblemente usted no está listo, no está preparado, no hizo arreglos con Dios, oyó el evangelio pero no le importó, oyó el mensaje pero lo ignoró. ¿Qué está haciendo usted, amigo y hermano? Sí, también mis hermanos, que posiblemente estén descuidados espiritualmente, que no estén activos, entregados al Señor completamente. Estoy hablando con hermanos tibios, por supuesto. Deben estar preparados. La Biblia dice que Cristo viene como ladrón, no viene siendo un ladrón. A todo esto se le atribuye el llamado rapto secreto. Jesús no viene a raptar, secuestrar o robar, hurtar a nadie. Él viene a arrebatar a su pueblo. Si él fuera un ladrón, entonces sí vendría a raptar a su pueblo. Se hablaría del rapto, pero la Biblia no habla de rapto, y tampoco Cristo es un ladrón. Este texto usa este término como un ejemplo que el ladrón no avisa cuando va a asaltar su casa. Él espera el momento en que usted no está en casa o está descuidado para asaltarle y robarle. El ejemplo puesto aquí por el Espíritu Santo en Pablo a los hermanos en Tesalónica es que estemos preparados, porque Cristo puede venir en cualquier momento, en momento que usted no espera, y será sorprendido, así como un ladrón sorprende cuando asalta un hogar. Bien, amados oyentes, no escaparán. Será día de separación. La Biblia enseña que será un día de separación cuando justos y malos, la Biblia enseña que el gran juez va a apartar. Hay un himno que menciona esto: cuando justos y malos el gran juez apartará. Encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Nos está enseñando que cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y nos está enseñando la Biblia que reunirá delante de él todas las naciones, mi amigo y mi hermano. Es lo que dice Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga y en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hay un juicio en estos versículos. Apartará los unos de los otros. No hay grupo en medio. Unos están a la derecha y otros a la izquierda, y no hay parte media. No hay un grupo neutro en medio de los de la derecha y la izquierda. Hay dos señores nada más, como hay dos caminos, hay dos destinos. La pregunta de las edades: ¿en qué lado estaremos en ese momento? ¿En qué lado estaremos en ese día del juicio final? El mismo himno que estamos mencionando dice: día triste viene. Sí, es cierto. Día triste viene cuando el pueblo rebelde reprobado, allí será. Hay mucho pueblo, hay mucha gente que no aprobará en el día final. El Salvador amoroso será el juez. Apartados de mí, dirá en aquel día, apartados de mí. Mateo 25, 46. ¿Ha leído usted este pasaje alguna vez? Apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El lugar de castigo, amado oyente, es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Si uno va a este lugar será porque lo escogió voluntariamente. Esto es lo que siempre nosotros estamos tratando de concientizar con usted, amigo que oye. Es que si usted va a este lugar no es porque Dios quiera echarle ahí, no es porque el diablo quiera llevarlo con usted. Es uno mismo el que toma la decisión mientras está en el cuerpo. Dios no obliga a nadie a ser cristiano. Satanás tampoco obliga a nadie a serle su servidor. Nosotros mismos tomamos la decisión a qué Señor servir. Usted tiene la gran facultad, sus 5 sentidos,
para tomar esa buena decisión o mala decisión. Por tanto, si uno va a ese lugar será porque así lo decidió voluntariamente. El gozo lo sienten los amados del Señor. Sí, será el día de gloria, de victoria, de venganza, porque Dios vengará los malos, castigará a los malos. Será día glorioso para los salvos. En Mateo 25:34 dice: venid benditos de mi Padre. ¿Cuántos de ustedes quieren que esto sea dicho a ustedes o a mí? Todos queremos que se nos digan estas frases en el día final. Venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros. Sí, desde antes de la fundación del mundo Dios tiene preparado ese hogar maravilloso. Juan 14, versículo 1 en adelante, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estas ya estaban preparadas de antemano. Y Él nos dirá en el día del juicio: venid benditos de mi Padre. En Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El hecho de ir a preparar un lugar no implica que iba a ir a construirlo, a hacerlo o a crearlo, sino a reservarlo, porque ya estaba, el lugar ya está allí. Usted solo tiene que hacer reservaciones, mi amado oyente. ¿Quiere usted reservar un lugar en el reino de los cielos? Pues debe hacerlo obedeciendo el Evangelio de Cristo. Entonces, la pregunta es: ¿estás listo? ¿Esperando el día final? ¿Listo a obedecer, ser fiel miembro en la iglesia que Cristo fundó? ¿Asistir fielmente a los servicios de reunión, adorar al Señor con los hermanos, servir y aún sufrir por Cristo? ¿Estás listo? Obedecer al Evangelio. ¿Estás listo para esto? Lea muy despacio 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al versículo 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la expresión obedecer al Evangelio? Bueno, la fe sola no es. Obedecer al Evangelio, el orar la oración del pecador, tampoco. No es obedecer al Evangelio el decir: yo recibo a Jesucristo en mi corazón, tampoco. No es obedecer al Evangelio usando estos términos inventados por los hombres. Obedecer al Evangelio en este pasaje de 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, que dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra obediencia en este versículo no tiene nada que ver con la fe sola, el orar simplemente por el pecador o recibir a Cristo en el corazón con esta misma oración. Esto no es obedecer al Evangelio. Debe quedar bien claro. ¿Qué es pues entonces? ¿Cómo podemos obedecer el Evangelio de Cristo? Primeramente, amado oyente, tenemos que oír el Evangelio puro de Cristo, el mensaje del Nuevo Testamento. Romanos 10, 17 dice que del oír viene la fe, pero del oír el poderoso mensaje de Dios. El creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es deidad, es decir, que es igual a Dios. No que Jesucristo sea un Dios chiquito, que sea un Dios creado por el Dios el Padre, no. Hay que creer que Jesús es el Señor. Es lo que dice Romanos capítulo 10. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, hay que creer en el corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es parte de la deidad, igual a Dios. Según Juan capítulo 5, 18 y capítulo 14, versículo 9. Hay que creer y arrepentirse de los pecados, de hechos, sí, las acciones que hemos vivido como pecadores, de las palabras que hemos pronunciado, de pensamientos que hemos tenido y de no hacer la voluntad de Dios. De todo esto tenemos
que arrepentirnos, amados oyentes. Hechos, ya leímos 17, versículo 30 y 31. Ahora manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, pecados de omisión. Santiago 4:17 nos enseña: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe usted, amigo, que usted puede omitir el Evangelio de Cristo? Puede rechazar el mensaje aún escuchándolo, aún entendiéndolo. Usted puede omitir, es decir, pasarlo por alto. Si usted supo hacer lo bueno y no lo hizo, eso simplemente ya es pecado. La Biblia enseña que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Si no se hace la voluntad del Padre, si sabiendo hacer lo bueno no se hace, entonces esto es ser pecador. Debemos arrepentirnos de este tipo de pecados. Debemos confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Hay una historia bíblica en Hechos capítulo 8, versículo 37. Cuando un hombre eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, este hombre había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su coche desde Jerusalén hacia Etiopía, la ciudad, y regresaba, y mientras iba por el camino, Felipe el evangelista se le acercó y le anunció el evangelio de Cristo Jesús. El hombre generosamente rogó a Felipe que subiese a su carro y se sentara con él para que le explicara y le expusiera mejor las escrituras. Cuando iban por el camino, el hombre había entendido el mensaje del evangelio, y el mismo hombre pregunta: ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe simplemente le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Pues el hombre dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, él podía ser bautizado en ese momento. E inmediatamente mandó a parar el carro, dice Hechos capítulo 8, ahí por el versículo 36 en adelante. Y bajaron juntos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe, el evangelista, bautizó, ayudó a bautizarse a este hombre eunuco. Cuando subió del agua, dice la Biblia que siguió gozoso su camino, en el 38 de Hechos 8. ¡Qué maravilloso! Romanos capítulo 10 y versículo 10 nos enseña la Biblia que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor. Lastimosamente, los amigos testigos de Jehová no confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, el Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 10 nos está enseñando esta hermosa verdad. Dice la Biblia, un poco antes de decir que del oír viene la fe, pero del oír la palabra de Dios, el 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. El 9 es el que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es el dueño, el creador del universo, Él es el Señor de señores y Rey de reyes, dice el Apocalipsis, y esto tenemos que creerlo. Jesús es el Señor, el Jesucristo, el Mesías, es Dios Todopoderoso. Esta confesión era difícil hacerla en los tiempos de los cristianos en Roma, como en los tiempos de el eunuco y Felipe. Casi nadie quería confesar que Jesús, aquel hijo del carpintero y María, era el Cristo, el Mesías, porque nadie creía en Jesús. Pero ahora este hombre confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37 y Romanos 10, versículo 10 nos enseña la necesidad de esta confesión. ¿Cuándo se hace esta confesión y dónde? Pues se hace
¿Cuándo el ser humano es bautizado? ¿Y dónde? En el acto del bautismo. Es importante ser bautizado en agua. Hechos 8:36 nos enseña a nosotros. Cuando subieron del agua, el hombre dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Recuerda usted Hechos capítulo 10, 48? Cuando Pedro estaba predicando el evangelio a Cornelio y a toda su familia. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, como también hemos recibido nosotros el bautismo como ellos? Así como los apóstoles en el Pentecostés recibieron el don del Espíritu Santo, también los gentiles allí en Cesarea recibieron el Espíritu Santo como prueba, como base, como confirmación de parte de Dios, que también los gentiles podían gozar de esta bendición, del perdón de pecados, siendo bautizados bíblicamente. No como un símbolo o figura de salvación, no como obra cristiana, sino para perdón de pecados. Escuchaba un programa radial posiblemente ayer, sí, donde un predicador famoso, de los grandes teólogos respetados por la gran mayoría de la sociedad, estaba diciendo que el bautismo no era más que una confirmación de haber sido salvo. Que uno es salvo primero, antes, al nomás creer, y que cuando se bautiza solamente está anunciando que ya fue salvo. Pero eso es contradictorio, amado oyente. Contradice Hechos 2:38, contradice Romanos capítulo 6, contradice Marcos 16:16. No podemos ser salvos antes del bautismo, pero los hombres lo están enseñando. Qué lástima, amigos, que la gente no escudriñe las Escrituras y se deje llevar por falsas doctrinas. Debemos bautizarnos bíblicamente para perdón de los pecados. El bautismo es requisito para obtener perdón de pecados. Precisamente como el creer y el arrepentirse son requisitos. Aún el creer es algo que hacer, hay que hacerlo. Hechos 16, versículo 30. ¿Qué tenemos aquí? El hombre que estaba en la cárcel, Pablo y Silas y otros más, y el carcelero que estaba guardando esa cárcel. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, el apóstol le dijo: si debes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, cree y serás salvo tú y tu casa. Es algo que tenemos que hacer, mi amigo, pero qué lindo. No debemos solamente creer. La Biblia nos enseña en la historia de el carcelero de Filipos que este hombre dice que Pablo y Silas le contestaron a su gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero solamente le dijeron que creyera. No. El texto dice que le hablaron la palabra del Señor, le explicaron el evangelio de Cristo, no le dejaron ninguna duda, y entonces él creyó. ¿Y cómo manifestó que había creído? Pues usted puede leer hasta el versículo 34, donde dice, y el 33, que en aquella misma hora de la noche el hombre se bautizó con toda su familia. Sí, fueron bautizados, y luego dice que se regocijó con su casa, su familia, de haber creído a Dios. ¿Cómo creyó? Solamente diciendo: creo, tengo fe, acepto a Cristo nada más. No, mi amigo. Dice la Biblia que tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con sus hijos, su esposa. Amados oyentes, también debe leer con mucho cuidado Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Este libro nos enseña del gran juicio final y usted debe estar preparado para este momento. El mensaje de esta tarde ha sido con ese fin, que usted pueda preparar su alma y no estar descuidado cuando este gran día llegue. Déjeme o permítame leerle estos versículos antes de despedirme en este programa. 20, 11 al 15 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tenemos el gran juicio final relatado en Apocalipsis capítulo 20. Es importante estar preparados para este momento. ¿Quiere usted inscribirse en el libro de la vida? No digo, ¿estarás listo? Sino, ¿estás listo? Ahora mismo debes estar preparado, debes estar listo para este gran momento. Ya hemos aclarado, amado oyente, que no puede inscribirse en el libro de la vida si no obedece el Evangelio de salvación. Debemos prepararnos de una forma correcta. El versículo 15 de Apocalipsis 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es una visión que el apóstol Juan recibió en el tiempo del primer siglo, y él vio algo como que si ya estaba ocurriendo, aunque realmente era algo futuro y aún no ha sucedido. Debemos estar preparados, amados oyentes. La Biblia nos enseña y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. 21:1 de Apocalipsis nos enseña que este mundo mismo ya no va a existir. Este planeta no existirá, y esto está contextado, amados oyentes, con 2 de Pedro capítulo 3, que profetiza el final de todas las cosas. Por eso la gran pregunta es para todos: ¿está preparado usted para el gran día final? El gran día viene y debemos estar listos para ese gran evento que sucederá en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero sí debemos estar preparados. La Biblia nos enseña también en 2 de Pedro. La Biblia dice en el capítulo 3, la promesa que tenemos los hijos de Dios. Ya leímos el capítulo 3, versículo 10. Luego dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Amados hermanos y amigos, los cristianos tenemos esta esperanza maravillosa en la cual queremos compartir con ustedes. Y por eso la Iglesia de Cristo hace esta invitación a todos los oyentes para que vengan al Señor y puedan estar preparados para el gran momento y poder recibir la herencia en el reino de Dios, el reino de los cielos. A Jesús lo encontramos conversando con Nicodemo en Juan capítulo 3, diciéndole que si quería entrar a este lugar, debía de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, nacer otra vez. Es precisamente lo que hemos venido estudiando, poder obedecer el glorioso Evangelio de Cristo para poder gozar de estas bendiciones. Amigos y hermanos, el gran día viene. ¿Está preparado usted para encontrarse con Dios? Pues nosotros le invitamos a que lo haga, y este mensaje le ha explicado cómo hacerlo. Que Dios pueda bendecir grandemente a todos ustedes. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted